Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a asomarnos a un lugar que genera muchísima curiosidad, la consulta psicológica. Queremos entender qué pasa de verdad en una entrevista profesional, ¿no? Dejar un poco de lado los mitos y esas ideas que a veces nos deja el cine. Y es que claro, es una pregunta que muchísima gente se hace. Uno se imagina el típico diván, preguntas sobre la niñez, y bueno, aunque algo de eso puede haber, la realidad es muchísimo más estructurada y la verdad, fascinante. Exacto, y esto es clave. No es solo sentarse a hablar, es de hecho una técnica profesional, un instrumento con reglas, con un proceso súper definido y herramientas precisas, diseñado para evaluar, diagnosticar y sobre todo ayudar. Así que, ¿qué les parece si entramos a ver cómo funciona todo esto por dentro? Bueno, para empezar, vamos a meternos de lleno en algo fundamental. Lo primerito es entender que una entrevista psicológica no tiene nada que ver con una plática con un amigo o una amiga. La diferencia clave, de verdad, está en la estructura y en el propósito. Piénsenlo. Una conversación es espontánea, los roles son iguales, pero una entrevista psicológica, es otra cosa. Para empezar, tiene un objetivo súper específico. Puede ser una evaluación, un diagnóstico. Y aquí los roles no son iguales, son asimétricos. El profesional es quien guía el proceso. Esta estructura es de hecho la base de todo. No es una amistad, ojo, es una alianza de trabajo. Ahora, hablemos de algo que es la columna vertebral de todo esto, un pilar fundamental. Y es que ninguna de estas interacciones profesionales podría siquiera existir si no fuera por un código de ética muy estricto que lo respalda todo. Y, lo más importante, que protege a todas las personas involucradas. ¡Wow! Esta cita es fuerte, ¿no? Viene de un estudio sobre la práctica profesional en México y la verdad es que impacta. Nos muestra la propia percepción de un psicólogo sobre su trabajo y nos deja clarísimo por qué es pero tan necesaria una guía ética súper rigurosa. Porque al final, uno de los mayores riesgos es justo ese, la incompetencia profesional. Y justamente para mitigar ese riesgo existen principios que son clave. Primero, la competencia profesional, o sea, asegurarse de que el psicólogo tenga la formación adecuada. Luego, evitar lo que se llaman relaciones duales, por ejemplo, ser terapeuta y amigo al mismo tiempo. Esto evita muchísimos conflictos de interés. Y claro, el más famoso de todos, la confidencialidad. Sin eso, no hay confianza. Así de simple. Y aquí el punto es súper claro y directo. Lo que se dice en la consulta se queda en la consulta. Punto. Es un derecho fundamental de la persona que asiste. Ahora, ¿esta regla se puede romper? Sí, pero solo en situaciones muy, muy específicas que la ley exige. Por ejemplo, cuando la vida de alguien está en riesgo inminente. Ok, ya tenemos claro el marco ético. Ahora, veamos cómo se desarrolla una sesión. Porque no es algo que pase al azar, ¿eh? Sigue una estructura muy clara, casi como si fuera una obra de teatro en 3 actos. Y esos 3 actos son la apertura, la fase intermedia o desarrollo y el cierre. Cada uno tiene sus propios objetivos. En la apertura, se busca crear un buen clima de confianza. La fase intermedia es, digamos, el corazón de la entrevista. Ahí es donde se explora el problema a fondo. ¿Y el cierre? Bueno, el cierre se encarga de que la persona no se vaya con dudas, sino con claridad. Entonces, en esa fase inicial, la primera, el gran objetivo es establecer lo que se conoce como rapport. Básicamente es crear una relación de trabajo cómoda y armoniosa. Pero, ojo, no se trata nada más de ser amable y ya. Si nos fijamos en las recomendaciones, vemos detalles súper específicos. No es solo sonreír, es también invitar a ponerse cómodo, evitar un lenguaje que infantilice. Cada detallito está pensado, todo para construir una base sólida para lo que viene después. Una vez que ya existe esa confianza, ese rapport, se pasa a la fase intermedia, el análisis descriptivo. Y aquí es donde se pone interesante el método. Se busca identificar las secuencias, qué pasó antes, durante y después. O sea, se busca el estímulo, la situación que detona todo, la respuesta, que es la conducta en sí, y la consecuencia, lo que pasa justo después. Este modelo, que se conoce como ERC, es básicamente un mapa súper detallado para entender por qué ocurre un comportamiento. Y por último, la fase de cierre,
que no es simplemente decir, bueno, se nos acabó el tiempo, adiós, para nada. Es una parte súper activa. Aquí se recapitula lo más importante de la sesión. Se resuelven las dudas que queden y se planifican los siguientes pasos. La idea es que la persona salga de ahí sintiendo que la sesión valió la pena y que sabe que sigue, que hay un camino. Perfecto. Ya vimos la estructura, los 3 actos. Pero, ¿con qué herramientas trabaja un psicólogo para moverse dentro de esa estructura? ¿Cómo logran que la comunicación fluya? Pues aquí tenemos algunas de las más importantes. La escucha activa, que no es solo oír con las orejas, es poner atención a todo, entender de verdad. El parafraseo, que es como decir, a ver si entendí bien, lo que me dices es esto, y así se confirma que no hay malentendidos. O el reflejo de emociones, que es identificar y nombrar lo que la persona parece estar sintiendo. Son justo estas técnicas las que transforman una charla normal en un diálogo terapéutico. Y esto a mí me parece fascinante. Para situaciones que se pueden poner complicadas, los profesionales tienen guías súper prácticas, hasta con acrónimos. Por ejemplo, el acrónimo CUIDA, que es para manejar una situación donde un paciente, digamos, cruza una línea personal. La C es de conserva tu distancia. La U de utiliza frases que no emitan afecto. Son pautas clarísimas que garantizan una respuesta profesional. Esto nos demuestra que, de verdad, nada se deja a la improvisación. Ok, ya se juntó toda esta información a través del diálogo, de las técnicas, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo se transforma toda esa conversación en una comprensión profesional que de verdad sirva para guiar la ayuda? Bueno, un método clave es la evaluación cognitivo-conductual. A ver, este mapa puede parecer un poco abrumador a primera vista, pero sigamos el caminito central. Todo empieza con el contacto inicial. De ahí avanza al análisis funcional de la conducta, que es donde se ve esto de los antecedentes, las respuestas y las consecuencias que ya mencionamos. Y todo esto culmina en el diseño del plan de intervención. Es un proceso súper sistemático para ir del diálogo a un plan de acción hecho a la medida. Pero ojo, que no es el único camino. Existe otro enfoque, por ejemplo, la formulación psicodinámica. En este caso, el profesional toma toda la información y la integra en una especie de narrativa, una historia que, bajo la lente de la teoría psicoanalítica, busca explicar los conflictos más profundos de la persona. Digamos que es un enfoque más interpretativo, pero que al final busca lo mismo. Así que, al final del día, no importa si es a través de un análisis funcional súper estructurado o de una formulación psicodinámica más narrativa, el objetivo es exactamente el mismo: convertir toda esa conversación en un mapa claro que permita ofrecer la ayuda más eficaz posible. Entonces, ya vimos la estructura, la ética, las herramientas. Queda claro que la entrevista psicológica es un instrumento de una precisión increíble y al mismo tiempo profundamente humano. Pero todo esto nos deja con una última pregunta, una reflexión final. Si la entrevista es el mapa que nos guía, ¿qué es lo que realmente impulsa ese viaje hacia el cambio?